es importante analizar, ¿no?, la crisis política nacional y cómo se agudiza también y cómo responden las regiones. Para ello, estaremos en la presentación Catherine Mendoza del POS o de Cusco POS, de la región Cusco, y Oscar Altamirano desde Piura de Radio Cotibalú. Catherine, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Bienvenidos a todos los seguidores de la red de medios regionales. Ya somos 14 medios que estamos unidos en esta gran labor de llevar la información con una visión descentralizada, regional, para poner en agenda los problemas que nos atañen a las regiones, lejos de ese centralismo que a veces quiere imponerse. Así es. Y en este caso también tenemos a dos invitados. Estará con nosotros esta noche Eduardo Bayón, antropólogo e investigador principal de DESCO, y también el doctor Oscar Matuti, analista político de Cusco. Y empezamos con el tema de fondo, ¿no? ¿Cómo responden las regiones? Hemos visto prácticamente cómo el Ejecutivo avanza a trompicones y a malas decisiones. En este caso, doctor Bayón, empezamos con usted. ¿Cuál es el impacto que se tiene con estas decisiones que toma el gobierno cada tanto y cuáles son las consecuencias que se tienen en las regiones? Ya, el impacto es bien claro. El mayor número de muertos desde las protestas sociales es de las regiones. La inseguridad alimentaria, el crecimiento de la informalidad, la parálisis de proyectos e inversiones, el desorden y la fragmentación se sienten en las regiones con una intensidad particular que no es percibida de la misma manera en Lima. Y el efecto se mira en las percepciones. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de esta semana nos indica que nacionalmente el 37% de peruanas y peruanos no confían para absolutamente nada en las elecciones. Y los porcentajes mayores los encontramos en las zonas rurales, en los territorios más pobres del país, en el norte, en el sur y en el oriente de este. Mientras los niveles más altos de expectativa y confianza los encontramos en Lima y en los sectores A y B. El sentimiento general es de incertidumbre, de desconfianza, de decepción y de tristeza. Y si uno mira estos sentimientos por macrozonas, por territorios, encontrará que la distancia entre las macrozonas del país y Lima es tan grande como los problemas que explican de alguna manera esta situación. Lo propio ocurre con la aprobación y desaprobación de la señora Boluarte y del Congreso de la República. Bien, y en este caso, todo esto, ¿cómo puede, digamos, plantearse como una respuesta de las regiones? Porque, claro, tenemos con una encuesta que nos ha dado más o menos el panorama de cómo vemos a las instituciones, pero eso llega a volcarse realmente, por ejemplo, en una elección, doctor, sabiendo que ahora eh, en el norte tenemos un 0% de aprobación para la presidenta, en el sur o en general en el país un 2%, una de las aprobaciones más bajas en general en toda América del Sur para un presidente, ¿no? Pero eso se refleja o retorna en una próxima elección. No retorna mecánicamente. Es más o menos claro que vamos a entrar a un proceso electoral absolutamente fragmentado, 43 candidatos potenciales que se están mirando el ombligo, que no están preocupados por lo que ocurre en general en la sociedad y que están haciendo cálculos electorales y discursos de ocasión. La desaprobación a Boluarte y al Congreso está asociada a la desaprobación a la democracia, a la política y a los políticos en general. Y en ese contexto, lo que se puede observar desde los territorios es el intento pragmático que hacen estas franquicias llamadas partidos por reclutar eventuales candidatos que tengan los suficientes votos para llegar al Congreso. Es decir, un escenario que no es sustantivamente distinto a lo que estamos viviendo. Claro, un escenario bastante difícil, ¿no?
Muy bien, y en ese contexto, doctor Matute, permítame dirigirme a usted ahora. En el Cusco aún se sienten los rezagos de este descontento, de estas protestas que han sido bastante fuertes. Acá hemos tenido inclusive fallecidos producto de estas protestas en la ciudad del Cusco, pero la población todavía siente ese descontento, esa disconformidad con el actual gobierno, ¿no? Y prueba de ello también es pues que hace poco el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, ha sido prácticamente lanzado como un precandidato a las próximas elecciones. Y la población ha reaccionado de una manera pues inesperada, bueno, no inesperada, sino totalmente descontenta nuevamente, ¿no? Rechazando esta candidatura, indicando pues que es un actor político que ya está desgastado. ¿Cómo usted ve la realidad desde el sur del país con este descontento continuo con el gobierno y esa desconfianza a sus actuales autoridades, ¿no? Considerando que en el sur está Oscorima, está también Werner Salcedo. ¿Cómo evalúa usted en cara a las siguientes elecciones regionales? Oscar, Catherine, buenas noches al doctor Bayón, a todos los televidentes, a todos los seguidores de vuestra transmisión. En efecto, tenemos que verificar que en el Perú la regla más bien parece ser la crisis democrática perpetua. Es decir, en este contexto lo que estamos verificando es que estamos en un país que tiene crisis tras crisis. Hemos tenido más de 6 presidentes los últimos 4 años. Es decir, en este contexto, lo que se está verificando es una inestabilidad democrática, producto además de un rompimiento del equilibrio de poderes en el Estado. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial que deberían tener, en efecto, una prevalencia entre ellos, ninguno debería estar por encima del otro. Lo que está sucediendo es que el poder legislativo, en efecto, está teniendo una mayor prevalencia, un mayor rol, incluso en el control de la administración de justicia. Se habla de la judicialización de la política. Lo lamentable es que, en efecto, se está observando que el poder legislativo ha roto ese equilibrio de poderes, tratando de acaparar justamente un protagonismo en el Estado. Y en ese contexto tenemos una oferta electoral enorme. El registro de organizaciones políticas ha cerrado con 43 partidos políticos habilitados, que es casi el doble de 2021, nada más, ¿no? Que es el máximo histórico, ¿no? Que se ha tenido 18 partidos políticos y el 1 de agosto está venciendo el plazo para inscribir las alianzas políticas. Es decir, en este contexto, 43 partidos políticos habilitados no es saludable para la democracia, porque esto va a ocasionar, y concuerdo con el doctor Bayón, una crisis democrática y un desencanto con la política, es más, una fragmentación de la votación ciudadana, y esto además va a ocasionar que tengamos 2 candidatos débiles, pequeños, que pasen a segunda vuelta con un 4 o 5%, es decir, con muy baja representación, y tengamos una segunda vuelta de terror, como siempre las hemos tenido durante el siglo XXI en nuestro país. Es decir, hemos tenido que ir con grabol o tapándonos la nariz a votar a la segunda vuelta, casi siempre. Entonces esto no parece mejorar en la perspectiva para las próximas elecciones 2026, y lo mismo pasa para el Congreso de la República. Sucede pues que vamos a tener varias bancadas. Esperemos que los 43 partidos políticos habilitados, de esos 43, por lo menos 10 o 15 o 20 salgan en las elecciones primarias. Es decir, algunos de ellos no van a cumplir los requisitos que está preveyendo el reglamento de elecciones primarias del Jurado Nacional de Elecciones. Y si en efecto no cumplen con los requisitos, muchos de estos partidos políticos se van a quedar en el partidor y no van a poder, en efecto, seguir en carrera electoral. De modo que vamos a tener igual una gran cantidad de partidos políticos, una gran cantidad de candidatos. Martín Vizcarra es el que está en efecto ocupando el primer lugar en este momento con 15.1%, seguido de Keiko Fujimori,
pero estamos viendo que Martín Vizcarra está inhabilitado en este momento. Más, la inhabilitación ha sido además ratificada por el propio Tribunal Constitucional. Keiko Fujimori, que tiene 10.3%, tiene un antivoto altísimo, y Rafael López Aliaga con 8.4%, que además de eso, pues tiene también un antivoto importante en el sur del país, ¿no? Entonces, en efecto, la situación no parece mejorar, hay un desencanto con la política, lamentablemente, y nuestro sistema democrático, en efecto, se encamina inexorablemente, de manera lamentable, a una crisis mayor. Democráticamente hablando, estamos hablando de que en 2026 nuestro sistema democrático representativo no va a garantizar probablemente una elección que en efecto esté representando a la población en general. Claro, y en ese contexto de desconfianza que usted nos ha graficado limpiamente, ¿usted qué opina que le faltaría? ¿Qué desafíos tendría que enfrentar la ciudad del Cusco para por lo menos garantizar unas elecciones limpias, ¿no? En este 2026, considerando que hay un alto nivel de desconfianza no solo en las autoridades, sino también en las autoridades electorales. Inclusive se ha cuestionado en las pasadas elecciones la legitimidad. Hay grupos que todavía sostienen estos discursos de fraudes y de que pues podría volver a ocurrir esto, y si de repente existe un riesgo de ausentismo, ¿cómo usted ve el panorama, ya que usted es abogado electoral? De repente la perspectiva frente a todo esto que usted nos ha graficado de que no hay mucha representación política de la sociedad, pueda de repente imponerse el voto blanco nulo, ¿no? Bien, hay que ver que todos estamos en un mismo barco. En este contexto, da igual que estemos en Cusco, en Puno, en Ayacucho, en Piura o en Loreto. En este contexto, las normas son para todos. Claro que varía un poco el contexto sociocultural y se ve además en las encuestas que existe una lectura diferente fuera de Lima, eso está claro, porque se está verificando en las encuestas que la lectura dentro de Lima y fuera de Lima son distintas, estas lecturas que se está teniendo de parte de la población. No obstante, lo que se ve es que nuestro sistema democrático representativo está en crisis. La democracia peruana no está garantizando una efectiva elección de ciudadanos que representen específicamente los intereses ciudadanos. Es más, el sistema de voto representativo, el sistema de repartición de escaños por el método Tejón, que justamente tiene que ver con un método matemático, muy pocas personas lo entienden, ¿no? Entonces es muy lamentable que este sistema no esté garantizando efectivamente la representación democrática en el país. Y si no solucionamos esto en el Perú del siglo XXI, se nos vienen más crisis democráticas, porque además hemos ido en el sentido contrario al que deberíamos ir habitualmente. Deberíamos ir en el sentido de fortalecer pocos partidos políticos, exigirles mucho a los partidos políticos, exigir que esos partidos políticos tengan militancia y representación, y hemos ido más bien en el sentido de prostituir la representación democrática y fundar muchísimos partidos. Tenemos 43 en este momento, y lo lamentable es pues que esta democracia que ha abierto la puerta a todo el mundo no está representando a nadie. En efecto, es un reto del Perú en el siglo XXI, no solamente de Cusco, no solamente de las regiones, no solamente de cada una de las regiones que están representadas en este país, sino de todo el país en general, poder reforzar ese sistema democrático, hacer una integral reforma electoral que garantice justamente la elección efectiva de los ciudadanos más idóneos. Lamentablemente, reitero, hemos ido en el sentido contrario y nuestra legislación se ha ido en el sentido de en efecto, vetar las elecciones primarias, de, en efecto, propiciar la posibilidad de reelección de congresistas, hacer que, en efecto, algunas reglas que ya se habían discutido vuelvan a discutirse para el Congreso, para favor del Congreso de la República y de los partidos políticos que en ella se representan. Entonces, lamentablemente, si no hacemos algo pronto, la democracia peruana va a entrar a un rumbo de colisión inminente con una crisis democrática, y es muy importante saber que esto está en manos del Congreso de la República. Las leyes deberían, en efecto, garantizar que la representación democrática sea idónea.
Para el 2026 las cosas no pintan bien, hay que decirlo, conociendo las reglas que se están dando, y vamos a tener fragmentación democrática y vamos a tener probablemente dos candidatos bastante pequeños en la segunda vuelta electoral. Correcto, bien. Un panorama bastante difícil, ¿no? Doctor Bayón, en este caso, mucho la población piensa, genera o visualiza que la competencia habitual para próximas elecciones, por ejemplo, está directamente centrado en la elección del presidente, pero ya también se marca, y especialistas, varios especialistas señalan de que aquí el mayor poder no va a estar en la elección del presidente, sino en la elección del Senado, que es un Senado corto y que fácilmente va a ser manipulado. Ha sido manipulado constantemente del Congreso con 130 congresistas. Ahora, con un Senado que va a hacer y deshacer, ¿cuáles serían entonces los riesgos y cómo se vería afectada la democracia en general? 4 ideas. La primera, más allá de las formas, que sin ninguna duda son importantes y coincido con lo señalado por el doctor Mattuti, lo que es más o menos claro es que estamos viviendo una democracia vacía de contenido. Digamos, no es casual 6 presidentes en el último tiempo, no es casual el derrotero que ha seguido el país a lo largo del siglo XXI, porque además de 6 presidentes, los que están presos, están por estar presos o están muertos. No es casual que en la lógica electoral Martín Vizcarra, que en teoría no puede ser candidato porque tiene una sanción, encabece las encuestas, y que para el Senado Pedro Castillo y Antauro Humala sumen una intención de votación mayor que la suma de los candidatos que van a la presidencia y encabezan las encuestas. Ya, eso expresa la distancia, el descontento, la incredulidad con unas elecciones que la población percibe como no competitivas. Más allá de las 43 listas, es más o menos claro que las normas, recordemos que ayer nomás el Congreso ha aprobado en comisión un proyecto de ley que establece que los congresistas pueden hacer campaña en la semana de representación con la plata de todas y todos los peruanos, lo que es definitivamente grotesco, absurdo. En ese escenario, entonces, la tercera idea es más o menos claro que el desafío en el proceso electoral desde los territorios, más allá de las particularidades y de la diversidad de los territorios, apunta a recuperar los mínimos de democracia que hemos perdido y a plantear formas de reconstruir una institucionalidad que definitivamente ha sido capturada. Hemos pasado, sin que nos consulten, de ser una democracia significativamente presidencialista a tener un parlamentarismo que es claramente autoritario y que afirma al Congreso como el primer poder del Estado. Y desde el Congreso es más o menos claro que se ha reconfigurado el Estado. El cuarto tema tiene que ver con lo señalado de alguna forma en la pregunta. Es más o menos claro que a futuro el Congreso va a tener tanta o más importancia que la presidencia de la República. En un escenario fragmentado se van mal que bien a repetir amplificados los resultados que hemos vivido estos años. Y es más o menos claro que quien sea elegido presidente o presidenta del país lo será con una votación ínfima en la primera vuelta, con una legitimidad de origen discutible, por decirlo de alguna manera, y tendrá que negociar cotidiana y permanentemente con un Congreso en el que definitivamente estará en minoría. Y los representantes expresarán básicamente su mirada y sus intereses, yo diría, fundamentalmente personales. Es decir, 43 candidatos
más de 12.000 candidatos a diputados y a senadores, un sistema electoral complejísimo, nos configura un panorama que sí, seguramente podremos seguir denominándolo democracia, pero que carecerá de contenido y de sentido para la gente. En un contexto, y esto hay que subrayarlo, en donde el mundo de la informalidad, 78.2% de informales, debiera llevarnos a preguntar de qué ciudadanía estamos hablando y a propósito de qué bien común tratamos de ponernos de acuerdo. Es claro entonces que ya estamos metidos en una crisis que camina, me temo, a profundizarse desde la política. Y por lo tanto el desafío es para la sociedad. Para una sociedad, también seamos claros, que no es muy fuerte, que tiene fragmentación, que tiene una gran cantidad de heridas y que tiene distintas formas de desconfianza. La legítima desconfianza de los territorios sobre Lima es, de alguna manera, la punta de un iceberg. Bien, ahora todo esto nos genera también un escenario no solamente complejo, sino similar a hace unos 20, 25 años, ¿no? Porque aquí la necesidad de recuperar la democracia, pues da pase al caudillismo. Y ahí va a estar la pregunta y la respuesta también, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que en el afán y el pretexto también de querer recuperar, entre comillas, democracia, ostentan mayor poder ciudadano y terminan básicamente en el mismo, o terminamos como ciudadanía en el mismo hueco? Lo vimos incluso con Alejandro Toledo, que fue aparentemente uno de los que peleaba por democracia, pero lo vimos ya sentenciado justamente, o bueno, en un proceso por corrupción. Entonces, ¿cuál va a ser aquí también el efecto que vamos a tener y la respuesta que vamos a tener de la ciudadanía? A ver, yo diría que lo que hay que considerar como una variable fundamental es que tras el suicidio político de Pedro Castillo, y más allá de los límites y las precariedades de su gobierno, es más o menos claro que el país entró a un ciclo político nuevo. Las protestas no eran por la persona de Pedro Castillo. Las protestas tenían que ver con temas de identidad y tenían que ver con un asunto institucional. Respeten mi voto, así no les guste. Y ese sentimiento, que es nuevo en la historia del país, abre un nuevo ciclo de larga duración en donde me temo que viviremos retrocesos importantes, pero digamos, estamos viendo fenómenos como el rechazo señalado por Catherine al interés, a la pretensión, a la disposición del gobernador regional de Cusco por eventualmente ser candidato. Es decir, las autoridades de los territorios tampoco son sustantivamente distintas, sustantivamente mejores, con una base de legitimidad mayor que la que tienen las y los políticos en el país. Y es de alguna manera en ese proceso que el desafío tiene que ver con la construcción de nuevos liderazgos, con el involucramiento de los actores sociales en la política y con la capacidad que tengan para ordenar de alguna manera a los partidos existentes. Será un camino lleno de riesgos, como es todo camino, pero yo insistiría en esta idea de un nuevo ciclo que no tiene un destino determinado, pero que abre de alguna manera formas que no estuvieron presentes antes en la historia política y en la historia de la construcción de la democracia en el país. Muy bien, entonces en ese sentido estaríamos hablando de que la población pues mantiene un descontento, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de por qué, aparte de la desconfianza de las autoridades,
también viene este descontento. ¿De dónde viene? Y es que la ciudadanía, cuando uno sale a las calles a reportear, lo que escucha es, no me alcanza el dinero. En Cusco, por ejemplo, el turismo a mí no me beneficia. Muchos dicen, bueno, las minas, a mí tampoco me llega esa economía. Hay una fragmentación entre la población que no se siente beneficiada por el movimiento económico de estas industrias que sí realmente mueven grandes cantidades de dinero, sobre todo en nuestra región, en Cusco, en el sur y en diferentes partes del Perú, ¿no? Sin embargo, vemos contrariamente que el gobierno lanza unas estadísticas de crecimiento económico. Dicen que este primer trimestre hemos crecido hasta el 4% más o menos. En Cusco también dicen que según las cifras de INEI se ha reducido la pobreza, pero el ciudadano no ve tangible estas cifras en sus bolsillos prácticamente, ¿no? Usted, doctor Mattuti, ¿qué tanto cree usted que va a influir este sentimiento digamos, de no sentir esta gestión del gobierno en su diario vivir? Y si esta vez sí, tal vez la ciudadanía se interese un poquito por realmente los planes de gobierno, ya que siempre los votos han sido sentimentales, ¿no? De momento, y como ya lo han graficado ustedes, a veces se tiene que elegir por el mal menor, pero usted cree que tal vez en estas elecciones particularmente la ciudadanía se quiera involucrar un poquito más en evaluar qué candidatos van a postular, cuáles son sus planes para mejorar esta realidad. Sí, es importante verificar lo siguiente. En el país no existe una participación activa de los ciudadanos en la política. Y lo lamentable es que tenemos candidatos que en vez de militar en partidos políticos, lo que buscan son vientres de alquiler. Y en efecto están saltando de un partido político a otro, ¿no? Es decir, esta desconfianza en el sistema democrático en efecto es un síntoma, no es la enfermedad en sí, ¿no? La desconfianza en el sistema democrático lo que está graficando es algo mucho más profundo, ¿no? Es decir, que nuestra democracia no está funcionando, que el Estado no está funcionando. Se dice que, según el Barómetro de las Américas, solo el 21% de peruanos confía en el gobierno nacional y menos del 12% cree en sus representantes y que esos representantes trabajan por el bien común. Es decir, lo que está pasando es que el sistema no ha sabido incluir a las grandes masas en el crecimiento económico que ha tenido cifras descollantes durante el primer decenio e incluso el segundo decenio de este siglo. Entonces, esto lo que ha ocasionado es evidentemente un desencanto de la población en la política nacional. Esta desconfianza no es ideológica, es una desconfianza transversal a lo largo de toda la población. La gente no cree en el Estado y tampoco cree en que las empresas o los partidos o las ONG les van a resolver sus problemas. En este caso lo que están viendo es que nadie está representando al ciudadano de a pie, todos parecen hablarles desde arriba, y esto en efecto es bastante grave en el país. Lo que se necesita, reitero, es una reorganización de la base política del país, del sistema de partidos políticos, pocos partidos políticos, y en efecto es que se asegure una verdadera representatividad del país. Pero la brecha que tiene que ver con el hecho de que el sistema económico y político no está funcionando es una brecha y una herida abierta que lo que está ocasionando es que la población tenga una grave desconfianza en la política. ¿Por qué? Porque justamente las cifras de crecimiento económico, que en algunos casos son bastante buenas para el país, no están acompañando al peruano de a pie. Y en todo caso estaríamos hablando, si no hay cuadros en regiones, bueno, Nuevo Perú acaba de lanzar un candidato Aymara, ¿no?, a la presidencia, pero no tenemos liderazgo en regiones tampoco, ¿no? Y bueno, tal vez debido a eso el gobernador Werner Salcedo se está animando por ahí a ser precandidato en las elecciones internas de Somos Perú, pero ¿usted cree que vamos a seguir dominados por los partidos limeños de siempre? ¿Ese es el futuro que nos augura? No, creo que no. La participación política desde las regiones del país ha
ha sido cada vez más importante. De hecho, en 2014 y en las últimas elecciones regionales, los movimientos regionales le han ganado la partida a los partidos políticos nacionales. En algunos casos, lo que se ve es que los partidos nacionales han tratado incluso de el movimiento del Congreso de la República, pero lamentablemente lo que se está observando es que, claro, el Congreso pretende ser manipulado por los partidos nacionales en detrimento de la participación regional. Pero, en efecto, los movimientos regionales no son mejores que los partidos políticos nacionales. También son vientres de alquiler, es una base para la corrupción rampante en nuestro país. En efecto, tenemos desafíos como país que observar. El Estado no puede ser adueñado, por ejemplo, por mafias como la minería ilegal o el narcotráfico. Esto se nos viene ya y son retos que el país tiene que afrontar de cara a las próximas elecciones. Lamentablemente no estamos haciendo mucho para que esto se conjure. Entonces, en este contexto estamos viendo una falta de compromiso ciudadano, una desafección activa. El Perú no tiene una cultura política sólida, menos del 9% de la población ha participado en una organización política, según el último censo del INEGI del 2024, de modo que en este contexto lo que nos toca es fomentar más la participación política, pero una participación política seria. Y es más, fomentar de parte del legislativo un sistema político más sólido. Y esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Yo, la esperanza que tengo de cara a las próximas elecciones 2026 es que, en efecto, el sistema que tiene que ver con las elecciones primarias para los partidos políticos pueda filtrar una buena parte de estos 43 partidos políticos y cuando menos se quede menos de la mitad. Y de esa manera, en efecto, con pocos partidos políticos que puedan garantizar mayor representatividad, se lleven a cabo unas elecciones que garanticen una expresión democrática del pueblo peruano. Exacto. Bien, doctor, ya llegando a esta parte, quisiéramos tener, digamos, pues una conclusión, ¿no? Y en este caso, teniendo todo este panorama, y teniendo en cuenta también que se necesita una representación de las próximas autoridades, pero a pesar de la posibilidad que ha dado la ciudadanía de tener políticos buenos, no lo hemos logrado. ¿Cuál es aquí el trabajo que se necesita para lograr una representación correcta, una democracia que permita, como lo mencionaban temprano, que permita una recuperación de la institucionalidad? Yo diría que es un trabajo de larga duración. Nos engañaríamos si creemos que entre la fecha y el 2026 el país va a cambiar. Es más o menos claro que el desafío para las elecciones inmediatas del 2026 pasa fundamentalmente por presionar y empujar la formación de coaliciones que se comprometan con la democracia y que se comprometan alrededor de algunos puntos fijos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el acceso a servicios, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la corrupción y que tienen que ver con la infraestructura. Pero al lado de comprometerse a eso, que se comprometan también a formas de participación de la población y sus organizaciones. O sea, podemos reclamar la responsabilidad de la ciudadanía sin ninguna duda, aunque desde la teoría debiéramos preguntarnos si se puede hablar de ciudadanía con el 78% de informalidad, si se puede hablar de ciudadanía con los niveles de inversión pública en educación, salud y justicia, si se puede hablar de ciudadanía cuando se reducen groseramente los recursos de la Contraloría General de la República, más allá de lo que pensemos sobre la Contraloría, una herramienta indispensable si se quiere enfrentar el tema o parte del tema de la corrupción. Y por lo tanto, digamos, hay un desafío que es el desafío de la gente, el desafío de los territorios, y que tiene que ver con esa capacidad de exigencia y, de alguna manera,
con empujar en ese proceso liderazgos nuevos, liderazgos distintos. El que haya un candidato aymara es para festejarlo, sin ninguna duda, porque supone diversidad, pero eso no lo califica ni para ser un buen candidato ni para ser representativo. Tampoco lo descalifica como un mal candidato y como imposible de ser representativo. Pero es más o menos claro que es ese proceso el que hay que alentar y hay que empujar. Y hay que hacerlo pluralmente, porque la democracia supone pluralidad de opciones, ¿no es cierto? Entonces, el desafío en el corto plazo tiene dos caras: una cara de la sociedad, que es la que tiene que empujar mecanismos y formas nuevas para su mejor representación, y tiene un desafío para quienes pretenden desde la política ser serios. Y ese desafío es tener propuestas que les permitan empatar con la gente, porque derecha, centro e izquierda en este país están, como vemos todos los días, absolutamente desvinculados de la gente. Y lo que están discutiendo en este momento es quién va a ser el candidato, quién no va a ser el candidato, quién es bueno, quién es malo, y no están discutiendo los problemas de la gente, y por lo tanto difícilmente van a tener propuestas que le hagan sentido a la gente. Así es, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en la reciente renuncia de Hernando de Soto a su partido, ¿no? Que hay una división interna en ese partido antes inclusive de que empiecen las campañas y el año electoral en sí. Bien, doctor Mattuti, ¿usted cómo ve, según todo este contexto, cómo ve las elecciones regionales, vamos a hablar, no las presidenciales porque ya le hemos graficado, las elecciones regionales específicamente en Cusco? Quisiera que usted nos dé una lectura de este ambiente preelectoral que ya estamos viviendo en la región del Cusco. ¿Usted avisora nuevos líderes o cree que pues en Cusco se va a tener que imponer un candidato digitado por Lima? Hay que tener en cuenta que, en efecto, muchos partidos políticos siguen conservando una estructura tradicional, ¿no? Y, en efecto, las digitaciones a nivel central no dejan de ser una práctica usual, que no es, en efecto, una práctica democrática, lamentablemente. Pero, además de eso, tenemos que observar que sí están surgiendo liderazgos interesantes desde las regiones. En el mismo Cusco se están observando liderazgos prevalentes, interesantes desde otras provincias que no son el mismo Cusco, de modo que en efecto sí es posible, pero hay que darles un espacio de desarrollo, un espacio para que adquieran experiencia. Y eso es lo que no está fomentando nuestra política. Es decir, el sistema político peruano está colapsando, y en ese colapso no está formando cuadros, no está formando líderes. La reciente renuncia, en efecto, de Hernando de Soto nos grafica el hecho de que los políticos buscan más un vientre de alquiler que un partido político. Es decir, si se pelean con el partido político, las cosas terminaron. Lamentablemente, ese es el nivel de la política peruana en las regiones, en todo el país. Lamentablemente, se está buscando únicamente un partido que los acoja. La ideología, el marco ideológico, las propuestas pasan en un segundo plano, lamentablemente, porque el peruano tiende a votar más por personas que por propuestas, y esto es absolutamente lamentable. Y esto nos lleva, en efecto, a un colapso del sistema democrático e incluso del Estado. Es decir, el problema no es que el Estado esté colapsando, sino que muchos peruanos jamás se han involucrado con el sistema democrático en nuestro país. Entonces es importante ver que se tiene que recomponer el pacto social desde las regiones. El Estado debe dejar de ser un extraño, un visitante de los territorios, y tiene que convertir además un actor mucho más activo de los objetivos ciudadanos. Se debe revalorizar además la política como, y tiene que haber un encuentro, diría yo, entre el sector privado y el bienestar social.
La brecha económica que se ha observado en el país los últimos años es inaceptable. El sistema no ha funcionado en distribuir la prosperidad, el crecimiento económico, y el Perú no puede avanzar con una economía extractiva que está solo una alianza entre el desarrollo económico, la inclusión social, que tiene que ser fomentada por el Estado, puede cerrar esta brecha que está ahogando en este momento la institucionalidad democrática. De modo que, en efecto, se está viendo que vamos a seguir en crisis democrática, pero hay que tratar de arreglar este panorama tan complejo que se nos presenta, y evidentemente desde la institucionalidad del Estado se están dando algunos pasos que no han sido suficientes. Lamentablemente el Congreso no ha acompañado estos esfuerzos, de modo que es siempre importante que nos mantengamos atentos en defensa de la institucionalidad y la democracia en el país. Bien. Bueno, creo que personalmente me quedo con términos básicos, ¿no? Como confianza, representatividad y propuestas en democracia, que es lo que exponían doctor Bayón, doctor Matute, ¿no? Eso es lo que ahora se va a necesitar justamente de cara a estas próximas elecciones, pero sobre todo para el contexto general, cómo se desarrolla el ambiente político. Igual, ha sido un gusto que nos hayan acompañado. Catherine, contigo. Así es. Y bueno, hacer un llamado a la juventud, porque justamente esta mañana yo conversaba con un joven universitario de 20 años y él mismo decía que la juventud ahora es la llamada a formar nuevos cuadros políticos, a no desentenderse de la política, ahora que están tan distraídos con estos temas del TikTok, las redes sociales y bueno, esta globalización de la comunicación que nos ha entretenido bastante, pero creo que es momento de llamar nuevamente a esa juventud a que se involucre en política, que no le tenga miedo y que pueda ser un agente de transformación y de cambio de esta sociedad. Si no va a ser, obviamente, en estas elecciones, porque ya estamos viendo este panorama un poco triste, pero podríamos pensar en un futuro que siempre tiene que ser alentador. Muchísimas gracias a los dos analistas, Eduardo Bayón y Oscar Matute, por la presencia en esta mesa de diálogo, y ya estamos regresando la próxima semana con otro tema muy importante y con otros invitados también que puedan ayudarnos a analizar este contexto para que usted pueda sacar sus conclusiones y también pueda usted estar mejor informado desde una visión, como lo hemos dicho, regional, descentralista, para que podamos tomar mejores decisiones. Muy buenas noches. Gracias a Oscar y a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.